el día lunes nos dice, existe otro interrogatorio y vamos a hablar acerca el origen del mal, el origen del conflicto en la tierra, el origen del mal en la tierra o el conflicto o la guerra. ¿Dónde se originó el origen de la guerra o dónde comenzó el origen del pecado en la tierra o del conflicto? ¿Dónde empezó? El libro de Génesis capítulo 1 versículo 31 nos dice, nos genera una pregunta. ¿Qué revelan las palabras de Dios acerca de la creación cuando Dios la terminó? ¿Y por qué es tan importante esta respuesta? ¿Por qué es tan importante? Porque Génesis nos dice que fue el último versículo, Dios terminando la creación, dijo que todo era bueno en gran manera. No había nada de malo. Veamos qué nos dice la nota después de la pregunta. ¿Por qué es tan importante? Porque es importante que nosotros sepamos que la creación, la humanidad salió perfecta de las manos de Dios. Y dice la nota, dice, según Génesis 1:31, el mundo era bueno en gran manera. Cuando salió, cuando Dios lo creó. En Génesis 1 no hay ningún inicio de maldad en la creación de este planeta por parte de Dios. ¿Cómo entonces llegó el mal a la experiencia humana? Si cuando salió de las manos de Dios, en Génesis 1, en Génesis capítulo 1 no encontramos ningún inicio de maldad o de pecado o de imperfección, sino que todo era perfecto y bueno en gran manera. Entonces, nos sigue diciendo la siguiente pregunta. Lee Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de cómo llegó el mal a la tierra? ¿Qué luz arroja sobre la naturaleza del conflicto cósmico? Y ver también, dice Apocalipsis 12, 7 al 9. Entonces, el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 7, nos explica y nos narra la historia de la caída del ser humano, donde dice la palabra de Dios que la serpiente apareció en un momento que Eva estaba sola y le dijo, con que Dios los ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto o del Edén. Y esa era una mentira. Eva le contestó, no, podemos comer de todos los árboles, menos del que está en el centro del Edén. Porque ese árbol que estaba al centro estaba representando la maldad, que ya existía antes de la creación. Antes de la creación existía la maldad que vamos a aprender y a conocer dónde comenzó la maldad que fue en el cielo, en qué parte, cómo fue. Y vamos a conocer la historia. Pero aquí en la tierra estaba representada por ese árbol. Estaba representando la maldad que ya existía. Es un estudio muy importante ya que podemos comprender más allá, aunque no conocemos y la Biblia no nos revela qué fue lo que pasó exactamente, pero exactamente no la podemos comprender al fin, pero sí sabemos que la maldad estaba representada porque era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios le dijo, de todos los árboles puedes comer, pero menos del árbol que está en medio del huerto y el Edén. Pero la serpiente le dijo, no. ¿Y por qué le dijo la serpiente? No, porque dijo Eva, porque el día que comamos de ella moriremos. La serpiente le dijo, no, no moriréis. Sabe Dios que el día que comáis de ella serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal, le dijo la serpiente. Y era verdad, esa fue una parte verdad. Pero cuando le dijo, no moriréis, era mentira. Cuando le introdujo con la pregunta, Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol, era mentira. Dios les había dicho que comieran de todos los árboles, pero del árbol del centro, del conocimiento del bien y del mal, no comieran, porque quería evitarles. Pero el punto es que ya estamos ahí. La raza humana está ahí. Adán y Eva están ahí. Pero ya el pecado existía. Ya había un plan de salvación. No quiere decir que en ese momento, cuando Eva cayó, el plan resultó. Ya el plan ya estaba en el gobierno de Dios. En las cortes celestiales ya se había hecho arreglo para salvar la humanidad, para salvar al planeta Tierra, para salvar al universo, no solamente al planeta Tierra, porque en este conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, está envuelto el universo entero. Los ángeles que no cayeron, los ángeles que cayeron con Satanás y los que no cayeron, otros mundos que no han caído, también están envueltos, ya que esto vamos a comprender que no tiene nada que ver con poder, sino que tiene que ver con que Satanás levantó falsas enseñanzas acerca del carácter de Dios, que dijo que Dios no era suficiente bueno y amoroso y que su ley era imperfecta, que solamente quería
exigir la obediencia y fidelidad de sus criaturas, y simplemente Dios no le importaba lo demás, no le importaban sus criaturas. Lo que él quería era solamente ser arbitrariamente él ser el Dios. Él era el creador, él sabía, pero nuestro Dios no es como los dioses que han existido en diferentes etapas de la vida, en diferentes etapas del mundo, que el mismo Satanás ha levantado dioses que había que sacrificar niños vivos para calmar la ira de esos dioses, que eran demonios que tomaban control de algún objeto y pedían sacrificio, pero han existido. Sin embargo, el Dios de la tierra no hay que calmarlo. Tú no tienes nada que hacer para calmarlo. En un tiempo tenía que sacrificar animales, pero eso era un propósito. Tenía que cumplirse porque tenía que demostrarse al mundo, al mundo se tenía que mostrarle que el dolor del pecado era horrible, que traía la muerte. Exactamente lo que le había dicho Dios a Eva y a Adán, que el día que comieran del árbol morirían, pero que no murieron al instante, pero después tuvimos que morir, y ahora la muerte es parte de nuestra vida. Sin embargo, el sacrificio de animales era en representación de nuestros pecados, y un animalito tenía que morir en lugar de nosotros, porque todavía no se había cumplido la promesa que leímos en el versículo de memoria, que era la promesa de que un día la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, que quiere decir que la iba a aplastar la cabeza para siempre. Y esa fue la victoria de Jesús en la cruz, que vamos a hablar más adelante. Veamos qué nos dice Apocalipsis 12, 7 al 9. Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 7 al 9 nos cuenta la historia del origen del pecado en el cielo. Dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón y sus ángeles no prevalecieron, fueron vencidos y fueron sacados del cielo. Y dice el versículo 9 que fueron lanzados a la tierra, literalmente. Este versículo dice que fueron lanzados a la tierra. Muchos teólogos o algunas personas que son estudiantes de la palabra de Dios dicen que en realidad Dios no lanzó a Satanás directamente a la tierra, sino que solamente fue el único lugar que le hicimos caso, que le hicieron caso a nuestros primeros padres, y aquí se quedó porque los otros mundos no aceptaron su teoría o su enseñanza, sino que solamente Eva fue la que fue atraída por él y fue la que cayó en su engaño, que no fue una teoría cierta, sino que lo perturbó con engaños y con astucia, y perturbando y calumniando el carácter de Dios. Así que, queridos hermanos, no es que Dios envió a Satanás a la tierra. La Biblia dice en el versículo 9 que Dios lanzó a Satanás a la tierra, pero muchas veces hay errores de traducción. No sé si algunos están de acuerdo conmigo, pero yo creo fielmente que la Biblia tiene algunos errores de traducción, como en el versículo 9 de Apocalipsis 12, que dice que el diablo fue lanzado a la tierra. Nosotros conocemos como estudiantes de la Biblia que no es así, pero también si esto es así, que hay un error aquí, también hay otros errores en otras partes de la Biblia, donde nosotros nos ponemos con la misma teoría de Satanás al decir que Dios es un Dios que va a venir a quemar y a destruir a las personas que no le obedecieron de alguna manera sin piedad, porque ya se les acabó la gracia, porque ya se les acabó la misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Sin embargo, Dios es un Dios de justicia, y la paga del pecado es la muerte. Todos morimos, pero en Cristo Jesús todos volvemos a la vida. No sabemos finalmente, va a haber un día de juicio, no sabemos si a Dios se le antoja o se le mete en la cabeza, o Él decide salvar a todo el mundo. Eso sería una decisión de Dios, pero no es una cosa que está muy clara en las Escrituras. Sin embargo, hay partes en la Biblia que nos hablan que Dios predestinó al mundo para ser salvo. Sin embargo, el versículo donde se cumplió la promesa de salvación en Génesis 3:15 se cumplió en el libro de Juan 3:15 también. Juan 3:15 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos aquellos que crean en Jesús y que Jesús murió por ellos alcanzarán la promesa. Y finalmente la Biblia nos dice que finalmente todos confesarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor y que para siempre es en misericordia. Y esto lo harán, dice,
para honra y gloria de Dios. Y todo ojo mirará a Jesús. Así, queridos hermanos, pero como les repito, esto no es algo que está claro en las Escrituras, pero hay cosas que nos advierten, que nos dicen estas benditas promesas del amor y la justicia de Dios. También, pero por ahora debemos tratar de mantenerlos firmes en la palabra de Dios y hacer lo mejor que podamos en nuestras vidas, hacer lo mejor que puedas de tu vida. Y si por cosas de la vida caeres, no te dejes llenar de calumnia por el enemigo, porque eso mismo fue lo que usó Satanás para calumniar a Dios. Y es lo mismo que usa para calumniarte a ti cuando tú estás participando en el reino de Dios y por alguna razón cometes un error, te calumnia y te dice, no, que tú no mereces estar allí, tú no mereces ser del reino de Dios, que tú eres un pecador, que tú eres una pecadora. Así que querido amigo y querido hermano, aférrate a la promesa maravillosa de que un día la descendencia de la mujer derrotaría a la serpiente, aplastándole la cabeza. Veamos lo que nos dice la nota después de la pregunta del día lunes. Dice, vamos a leer la última nota que dice, se debe a que nuestro concepto acerca de alguien, qué clase de persona es y si puede confiar en ella, influye profundamente en nuestra decisión de amar o confiar en ella. Si nosotros conocemos una persona, nosotros decidimos si confiamos en ella, sí o no. Depende. Muchas veces algunas personas se dejan llenar porque alguna persona te dice algo negativo de alguna persona y tú te dejas llevar por eso negativo que te dijeron y ya le haces un mal gesto a esa persona. Eso es diabólico. También es diabólico al decir que cuando tú sientes que sos calumniado por alguna persona que tú le hiciste un bien y te paga con un mal. Esas son calumnias y te hace sentir el enemigo que no mereces estar de parte de Dios, no mereces estar en el reino de Dios. Y también sabemos que podemos contar con la promesa que Jesús le hizo, que Dios mismo le hizo a Adán y a Eva en el Edén, cuando mató el primer cordero, que ese fue el que murió en lugar de Eva y Adán. Y ahora nosotros sabemos que nuestro Cordero que rescató al mundo y nos salva y nos salva de todo pecado y de toda maldad es la sangre de ese Cordero, Cristo Jesús, que era el Cordero de Dios. Miremos a ver qué nos dice el día martes. El día martes nos habla acerca del conflicto, del origen del conflicto en el cielo. Ya vimos antes el origen del conflicto en la tierra, que fue en el Edén, donde Dios le había dicho a Eva que no comieran del árbol, pero la serpiente le engañó con engaños, le quitó el título el título y la potestad que tenía Adán, se lo quitó por haber aceptado los engaños del enemigo, que en alguna parte le dijo engaños y también le mezcló verdad y mentira, que nosotros vimos que le dijo que no moriráis, que sabe Dios que serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Eso era verdad. Llegamos al conocimiento del bien y del mal, pero eso trajo consecuencias porque ahora tenemos el pecado y la maldad en nuestro mundo. Así